Yo titulé la reflexión que quiero tener con vosotros es terminando un año con evaluación, evaluando un año que se termina y empezando un año con un nuevo propósito. ¿Cómo terminar y cómo empezar un año? Hoy voy a dar más consejos que van a servir para nosotros a nivel personal, más que cosas generales relativos a nuestra iglesia. Ahora, hay un texto que quiero leer que está en Génesis capítulo 17 y versículo 21 que dice... Es Dios hablando con Abraham, dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y vosotros diréis, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Pues tiene mucho que ver con lo que es la forma en que Dios trabaja. Porque le está anunciando a Abraham que va a nacer un niño, su hijo, al que ya le había puesto nombre, que se llama Isaac. Y todo eso va a suceder de aquí a un año. Bueno, a Dios no le salen mal las cuentas, ya sabemos que son 9 meses, pero iba a pasar de un año a otro. ¿Y qué quiero decir con todo eso? Es que Dios es un Dios de planificación. Dios no hace las cosas por casualidad, planifica absolutamente todo. Y en ese texto que he cogido como modelo, porque es una historia conocida por todos, Dios ya le estaba anunciando a Abraham un día X de que al año siguiente... pasados 9 meses, o 10 o 12, que no sé yo cuántos pasaron, porque no sabemos desde qué momento Sara quedó embarazada, pues al año siguiente, por esta fecha, le está diciendo, Isaac, que es el hijo de la promesa, el cumplimiento de la promesa que yo te hice a ti, la vas a ver dentro de un año. Por tanto, hay situaciones del presente, lo que nosotros estamos viviendo hoy, cerrando este año 2020, este año tan diferente y tan especial, que tiene mucho que ver con lo que vamos a poder hablar cuando cerremos el año 2021. Y vosotros diréis, ¿qué pasa? ¿Que estás diciendo que tenemos que seguir todo el año con mascarilla? Pues yo no lo sé. Es posible que sí. Hay algunos especialistas que dicen que sí, otros dicen que no. No estoy hablando de cuestiones físicas, de cómo vamos a cuidarnos, qué limitaciones vamos a tener, si vamos a tener cierre perimetral o si no va a haber cierre perimetral, si la vacuna funcionará, si no funcionará. No tengo ni idea. Pero sí sé que Dios todas las cosas las planifica desde un momento dado para un futuro. Y la Biblia repite en muchas ocasiones que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y un plan es algo futuro, ¿vale? O un plan nace en un presente, pero que se extiende hasta un futuro. Y Dios dijo en muchas ocasiones de que yo voy a traer, y siempre eran cosas positivas, aunque en ocasiones... También dice, las consecuencias de tus malos actos, de tus malas decisiones, también tienen consecuencias negativas. Pero cuando Dios se dirige a su pueblo, le dice, para que no te pasen cosas negativas, súmate a mi plan. Y por eso es tan importante planificar. Ahora, la planificación tiene 2 elementos que son fundamentales. Uno de ellos es el propósito. Dios, cuando creó al hombre, lo creó con un propósito. Nosotros, cuando hacemos planes en la iglesia, en la vida familiar, en la vida personal, hacemos planes con un propósito concreto. El problema viene cuando no tenemos propósito. Improvisamos y dejamos ir a ver qué sale. Y luego nos salen las cosas como nos salen. Pero parte de la planificación es que todas las cosas tienen un propósito. Y la segunda es que el propósito y la visión nunca cambian. Pero la manera de alcanzar ese propósito o de alcanzar esa visión tiene que ser flexible y adaptarse a las circunstancias. Y creo que no hay mejor ejemplo que lo que nos ha sucedido este año. Por lo que decía antes, ¿a quién se le ocurría pensar en diciembre del año pasado de que ahora íbamos a estar con mascarillas, que no íbamos a poder salir de casa, que en Nochebuena solo podíamos cenar 6 personas, 2 núcleos familiares diferentes nada más? Eso era inconcebible en pleno siglo XXI, donde todo avanza y... un microbio, un virus, va a condicionar totalmente la vida del mundo entero, porque no es que solamente fuese un problema puntual en China, que luego se extendió por toda Europa, es por todo el mundo tenemos ese mismo problema. Ahora, yo decía que Dios es un Dios de planificación. Cuando Dios creó la humanidad y cuando Dios creó al ser humano, Dios decidió planificar esa creación. Dios no se levantó un día por la mañana y dijo, a ver, ¿qué puedo crear hoy? Empezó a mirar hacia una masa, que es lo que dice Génesis 1, que era lo que había en la tierra, y dijo, pues voy a crear un pescadito para que empiece a saltar
buscando de charco en charco a ver si encuentra agua para beber. ¿Y os imagináis que Dios hiciera eso? Lo primero es que el pobre animalito no iba a poder sobrevivir. Pero Dios no es sádico, Dios no es irónico. Dios planifica absolutamente todo. ¿Por qué no creó a los animales y al hombre hasta que no estaba separada la tierra del mar? Porque los peces sin mar, sin agua, no viven. Porque los seres humanos necesitamos tierra, pero también necesitamos agua. Y hay animales que son anfibios, y le vale la tierra y el agua, pero otros como nosotros somos de tierra. Y el agua lo utilizamos para poder pescar y tener alimento, pero también para divertirnos cuando vamos a la playa. Dios planificó absolutamente todo por orden. Y si leemos la creación en Génesis 1 y los primeros capítulos de Génesis, encontramos de que hay una planificación absoluta. Y Dios, estoy seguro de que, aunque no lo dice la palabra tan literal, iba evaluando todo lo que iba haciendo. No porque le fuera a salir mal, sino porque estoy seguro de que él tendría su listado, si fuesen tiempos modernos, donde diría, primero, crear los astros. Bueno, lo primero que hizo fue poner las cosas un poquito en orden. Y fue creando cosas, separando la tierra del agua, creando los astros, el sol, la luna y las estrellas, los animales, las plantas primero, porque hay animales que se alimentan de plantas. Todo fue creándolo y él evaluaba con un check. ¿Veis lo que es un check, no? Ponerle la rayita de que trabajo realizado, tarea realizada. Así fue con todas las cosas. Cuando Dios, el hombre, nosotros, decidimos no obedecer a Dios y montar la vida de nuestra manera, cuando nosotros pecamos, que quiere decir que no salimos del propósito de Dios, se creó una barrera entre Dios y nosotros, pero Dios ya tenía planificado de que iba a venir un Mesías. Mesías significa Salvador, alguien que iba a restaurar, a rescatar y restaurar todo lo que se había estropeado por culpa de nuestras malas decisiones. Todo eso fue planificado. El Mesías, ¿por qué no apareció cuando Adán y Eva salieron del Edén y no apareció al día siguiente para que pudieran volver? Porque Dios planifica todo con un propósito. Y a veces en todo ese proceso de alcanzar el propósito, hay muchos propósitos intermedios, pero del gran propósito para el hombre, suceden cosas que no son aparentemente para nosotros, no son agradables para nosotros nunca, pero nosotros no le encontramos el sentido. Y un poco eso es lo que nos ha sucedido durante este año. Nosotros estamos terminando el 2020, nos quedan 4 días para finalizar el año, pero vamos a empezar el 21. Sabéis que muchas personas cuando llega a final de año hacen algunas incluso cosas supersticiosas. Dicen que el día 31, el día 1, mejor dicho, el día 1, pues por ejemplo no se puede, hay que dar una vuelta a la manzana. Otros utilizan cierto tipo de ropa, no se puede poner el color amarillo porque trae mala suerte. Bueno, un montón de tonterías que no están, por supuestísimo, ni comprobado que eso sea real ni no. Pero es una fecha clave, el cambio de un año, aunque sea el día siguiente al día anterior. Ya sé que es una tontería lo que acabo de decir, pero son días seguidos. Pero nosotros, psicológicamente o mentalmente, decidimos que ese es un día de corte y es un día en el que vamos a cambiar ciertas cosas, ¿no? Para nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, deberíamos, y casi siempre lo solemos hacer, es aprovechar el final del año, y no digo el día 31, sino hoy 27 o las últimas semanas del año, para evaluar, porque evaluar es sano. Evaluar es una de las cosas más importantes que uno puede hacer en los negocios. Supongo que en la enseñanza es exactamente igual, bueno, es exactamente igual porque de hecho se llama así, evaluaciones. Pero tanto en la enseñanza como en los negocios, la evaluación continua es lo que te va a garantizar de que estás cumpliendo el propósito. Y tienes evidencias de que el propósito se cumple. Ahora, ¿cuáles han sido nuestras expectativas y cuáles son los resultados? Porque cuando yo empiezo el año 2021, en el caso de la mayoría ya tenemos propósitos para el año 2021, no hace falta llegar al día 1, pero tenemos unas expectativas y decimos, este año voy a hacer 3 viajes de recreo, voy a comprarme un coche nuevo, voy a buscarme una novia si estoy soltero. Hacemos un montón de planes y ponemos expectativas. Las expectativas son buenas porque tienen que ver con la visión, con el propósito, con lo que nosotros desearíamos hacer. El problema está cuando nosotros tenemos unas expectativas muy altas y no las alcanzamos. Y cuando no alcanzamos las expectativas, ¿qué viene? Frustración.
Yo quería haber hecho 3 viajes y se acabó el año y fui a la aldea. No me dio para más, o porque tenía problemas económicos, o porque no tuve tiempo, porque no tuve salud, o porque vino el confinamiento y no me dejó salir de casa. Eso es un poco lo que nos ha sucedido en este año 2020. En este año en el que estamos nosotros, creo que gran parte de los planes que la mayoría nos habíamos hecho no se han podido cumplir. Y por eso nos encontramos 2 tipos de personas, o digamos que 3 tipos de personas, pero básicamente 2 tipos de personas. Quienes tienen una frustración bestial porque todo lo que habían planificado se ha ido al garete, no han podido cumplir sus expectativas, sus propósitos, y otro tipo de personas que han dicho, no he podido cumplir mis expectativas, no he podido cumplir el propósito, pero acepto de que todo esto tiene no solo una causa, sino un efecto, un porqué, un propósito. Y eso es lo que ha sucedido en el año 2020. Y depende de la posición donde te encuentres, y yo estoy seguro de que todos, porque me ha pasado a mí, nos hemos encontrado en las 2 posiciones en muchas veces, pues nos sentimos frustrados porque no entendemos por qué han pasado muchas cosas, pero cuando intentamos ver las cosas desde el punto de vista de Dios, sin que lo que yo voy a decir ahora es una frase absoluta, pues podemos entender, por lo menos en parte, qué cosas Dios ha permitido, todo lo que Dios ha permitido, porque entra dentro del propósito de Dios para nosotros. Y voy a poner ejemplos cortos, pequeños. La naturaleza. Sabéis que el deterioro en la naturaleza cada vez está siendo mayor. Los científicos han demostrado de que el parón de los 2 meses, 3 meses que tuvimos entre marzo y mayo sirvieron como para que se regenerase la naturaleza de una manera que no estaba previsto bajo ningún concepto en muchos cientos de años. Es un ejemplo práctico de la naturaleza. Ahora, en cuanto a nuestra forma de vida, cambiaron nuestras costumbres. Ya no podíamos relacionarnos con tantas personas a la vez, no podemos relacionarnos de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, ya los abrazos y los besos se quedan reducidos a la pareja o a tus niños y poco más. Cambiaron muchas cosas. Pero sin embargo, hemos tenido la oportunidad como para pensar en cómo estamos viviendo. Hemos podido, mejor dicho, hemos tenido que establecer prioridades, cambiar las prioridades habituales nuestras, porque hemos tenido que confinarnos en casa, hemos tenido que guardar precauciones con respecto a otras personas. Y si uno quiere ver el propósito de Dios en todas las cosas, pues Dios ha permitido una situación muy triste para muchas personas que han perdido familiares, muy triste para los que están sufriendo por el COVID todavía hoy, en esta segunda o tercera ola, porque ya no sé por cuál vamos, pero que están padeciendo y sufriendo por toda esta situación. Pero por otro lado nos ha dado un montón de oportunidades. Y en la vida uno tiene que ser positivo. Y la penúltima canción que cantábamos era Gracias, te doy gracias Señor. Era una repetición de agradecimientos por tantas cosas buenas que hay. Yo tengo 2 formas de mirar la vida, igual que cada uno de vosotros. Yo puedo mirar la vida centrándome en lo negativo que me está pasando o que me ha pasado. ¿Y sabéis cómo termino? Amargado. Porque mis expectativas incumplidas me llevan a la frustración. Pero yo puedo mirar la vida pensando en que hay un motivo y que hay un propósito, hay un porqué y hay un para qué. Y sabiendo que Dios está detrás de todo lo que sucede. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Por tanto, cuando pensemos en el año 2020, tendremos que hacer un gran esfuerzo y pensar, sin probablemente tener respuesta, por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido este año, pero ver qué cosas positivas hemos podido rescatar o conseguir de este tiempo. Las expectativas tienen una importancia porque nos enseñan o nos ayudan a entender el motivo de las cosas que suceden. A veces son causas externas a nosotros. El COVID ha sido una causa externa. Nosotros no hemos fabricado en casa el COVID para que nos tuviésemos el riesgo de contagiarnos, sino que es un factor externo que ha llegado a nosotros. A veces hay motivos personales, y ya no estoy hablando del COVID, estoy hablando para el cumplimiento de nuestro propósito. Imaginaos, mi propósito es reforzar mi relación familiar. Y a veces hay motivos personales, no he sido capaz, o no he estado dispuesto a tener una actitud de buscar encuentros, de tender puentes en lugar de levantar murallas, como decimos muchas veces.
Entonces, motivos personales me han impedido alcanzar el propósito. Hay también una mala gestión de nuestro carácter, de nuestras actitudes. Sé que tengo que hacer esto, pero no me apetece. Una mala gestión de nuestro tiempo. Es que la verdad es que llego tan cansado a casa que prefiero ver la tele. Y nos olvidamos de que habíamos marcado un propósito, no tengo nada en contra de ver la tele, pero me he marcado un propósito que era dedicarle más tiempo a mi familia y sin embargo no lo he hecho. Por tanto, la culpa es achacable a mis actitudes o incluso a mi carácter, porque a veces prometemos que este año voy a perdonar a todo el que me ofende, pero mi carácter a veces no me permite perdonar a fulanito porque me hizo tanto daño que no le puedo perdonar. A veces nosotros, los cristianos, tenemos el gran problema de que no entendemos o no conocemos los tiempos de Dios. Y no conocer los tiempos de Dios nos lleva a vivir dos realidades diferentes. La nuestra, o la que nosotros quisiéramos que fuera, y la de Dios, que es la que Dios quiere que sea. Y nosotros intentamos que Dios se ajuste a nuestros tiempos y a nuestro propósito, cuando lo que Dios está esperando es que nosotros nos ajustemos a sus tiempos y a sus propósitos. Y a veces no cumplimos propósitos porque a veces ni los tenemos. Hemos hecho una planificación tan corta que ni siquiera sabemos qué objetivos nos marcamos para el año que viene. Sería un buen ejercicio, y de hecho yo lo voy a dejar ahora en preguntas, evaluar este año pasado con respecto a los propósitos que nos marcamos o los que no nos hemos marcado y su cumplimiento. Imaginamos cómo podríamos evaluar lo que pasó este año. ¿Cómo me fue? Y cada uno tendrá una respuesta diferente. ¿Qué logré? ¿Qué me faltó por lograr? Algunos dirán, me faltó esto, esto y esto, pero habrá otros, yo nada, yo cumplí con todos mis propósitos, porque ¿cuál era mi propósito? Sobrevivir, y lo cumplí. ¿Veis la diferencia entre tener propósito y no tener propósito? ¿Qué metas y objetivos se han alcanzado o he alcanzado? ¿Cuáles quedaron pendientes? ¿Qué cosas puedo mejorar de lo que he estado haciendo durante este año? ¿Cuántas veces, mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que, si esto lo hubiera hecho de esta manera, cuánto esfuerzo me habría ahorrado, cuántos problemas habría evitado, cuán diferente habría sido el resultado final? ¿Por qué no fue mejor? ¿Por qué no he conseguido algunas cosas? ¿En qué cosas he fallado y me he equivocado? ¿Cuáles fueron los errores que cometí? ¿Qué es lo que dejé de hacer? Y estas preguntas nos pueden llevar y nos pueden ayudar a realizar una buena y una seria evaluación de lo que fue el año. Y yo os desafío, o a toda la Iglesia, porque me estoy desafiando a mí mismo, a hacer esa evaluación, porque eso mismo nos va a ayudar a poder tener una visión más clara para el año próximo. Nos va a ayudar a establecer, digamos que, objetivos y propósitos más concretos cuando descubrimos de que a lo mejor los propósitos que hicimos para este año eran tan amplios que eran imposibles de cumplir, o eran tan elevados que jamás íbamos a alcanzarlos. Y cuando no alcanzas una expectativa, te entra frustración, como dije al principio. Por tanto, evaluar todo eso, cómo ha sido, nos va a ayudar a poder tener una visión, una mejor visión y una buena base como para iniciar este año que viene. Igualmente nos servirá como un termómetro, como algo para medir, para saber qué tan bien o qué regular o qué mal nos fue durante todo el año. Y nos ayuda también para no volver a cometer los mismos errores y a equivocarnos del pasado. Hay personas que, porque se han equivocado en el pasado, Satanás sabe engañarle muy bien y decirle, ¿ves cómo no vales para nada? ¿Ves cómo todo lo que te propusiste hacer no fuiste capaz de conseguirlo? ¿Para qué pierdes el tiempo planificando? Pero si somos sabios, las cosas que nosotros hemos hecho en el pasado y hemos cometido errores, nos van a ayudar para corregir y saber qué es lo que tenemos que corregir. Eso nos va a ayudar, desde luego, para ser prudentes a la hora de establecer objetivos, nos va a ayudar para ser sabios y, sobre todo, para usar la inteligencia. Ahora, quisiera poneros algún ejemplo de cómo hacía la evaluación Pablo. Pablo, sabéis que es un referente para muchos, para mí desde luego lo es. Pablo fue un hombre muy importante en los primeros siglos del cristianismo, de la era después de Cristo, y Pablo solía hacer evaluaciones, solía evaluar sus viajes, sobre todo cada vez que hacía un viaje.
Voy a leer un texto que se encuentra en Hechos 14, 26 y 28. Pablo, sabéis que hizo varios viajes, con viajes misioneros para llevar el Evangelio a distintos lugares, incluida la actual Europa. Y en Hechos 14, 26 a 28, dice: por último, Pablo y Bernabé, que habían hecho ese viaje, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. O sea que están llegando para hacer una evaluación del viaje que han hecho. Los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, lo primero que hicieron fue reunir a la iglesia. Lo segundo, les informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y tercero, como Él también había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo, no dice cuánto, pero en otros, por la información que podemos tener en otros sitios, pues fue un tiempo superior a un año. Lo primero que hicieron fue compartir los resultados del viaje. Cuando uno hace una evaluación de cómo ha sido un año, lo primero que tiene que hacer es enumerar las cosas que ha hecho o las cosas que le han sucedido durante un año. Y lo que hizo fue reunir a la iglesia, porque cuando fueron enviados con el apoyo de la iglesia. Era un trabajo colectivo, donde algunos desde Antioquía estaban orando y apoyándoles económicamente, y ellos, tanto Pablo como Bernabé, estaban haciendo el trabajo en la brecha, extendiendo el Evangelio. Informaron, que es lo segundo que dice, de todo lo que habían hecho a través de ellos. Y cuando se habla de informar en la Biblia, casi siempre se refiere al hecho de rendir cuentas. Y nosotros no estamos nada acostumbrados a rendir cuentas. Y creo que no es un papel global de la Iglesia, pero sí que es un papel que deberíamos desarrollar dentro de la Iglesia y con personas de la Iglesia, que es rendir cuentas de cómo nos va en la vida, de los propósitos y cómo estamos cumpliendo nuestro propósito. Ahora, ¿qué es rendir cuentas? Porque algunas personas, cuando yo hablo de rendir cuentas, lo han interpretado muy mal, como diciendo: ¿qué pasa? ¿Que yo le tengo que dar explicaciones a un hombre de lo que yo hago? Un hombre o una mujer a otra persona de lo que yo hago. Rendir cuentas es informar de cómo he ido haciendo las cosas, para que otra persona no solo pueda orar por mí y bendecirme y darme ánimos, sino incluso corregirme. Sabéis que en la Iglesia, muchas veces, por desgracia, hay pecado oculto. Y por falta de rendir cuentas, eso tarda mucho tiempo en salir. Los pecados casi siempre salen. Pero hay muchas situaciones ocultas. Y cuando hablo de pecados, no hablo solamente de cosas muy gordas, sino que hablo de cosas más rencillas, personales, que a veces ni se ven ni se perciben, pero las hay. Y tú ves, ¿y por qué fulanito y menganito se tratan de esa manera? O cuando se cruzan casi no se saludan. Porque algo hay. Rendir cuentas nos ayuda a sacar de dentro de nosotros aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas. Rendir cuentas no es solamente dar explicaciones de lo malo, sino compartir lo bueno para que otro pueda participar conmigo. Y lo tercero que hicieron, que para mí es un punto muy destacado, fue mencionar lo que Dios había abierto, que era la puerta del Evangelio a los gentiles, que era el cumplimiento de la misión. Ahora, vamos a pensar en esas tres cosas que ya acabo de decir. Lo primero que hicieron para evaluar el año fue, claro, en este caso no evaluaba un año, evaluaba un viaje, pero para mí se podría trasladar a lo que es la vida de la Iglesia exactamente igual. Es reunir a la Iglesia. Claro, eso no es decir, vamos a convocar una asamblea e invitamos a toda la Iglesia que venga. Reunir a la Iglesia significa de tener una relación estrecha con la Iglesia, porque en la Iglesia todos somos necesarios. Y todos tenemos un rol, un papel, una función que cumplir. Para evaluar cómo ha sido el 2020, uno lo tiene que hacer a nivel familiar, personal primero, familiar, pero en la Iglesia también. Y como estoy hablando de la Iglesia, me refiero a este punto relacionado con la Iglesia. Es importante que en la Iglesia nosotros nos reunamos y sepamos que nos estamos apoyando unos a otros. Que nuestro rol en la Iglesia no es de venir, asistir a una reunión y marcharme, no es de saber que mi hermano se llama Manolito y el otro se llama Antoñito, sino de que somos parte de un cuerpo, de una Iglesia, un cuerpo donde todos nos respondemos unos a otros. Y tenemos una función muy clara, que es la de un trabajo colectivo, donde algunos tienen una función y otros tienen otra. Lo segundo que hizo Pablo fue informar. Y hablábamos de la importancia de rendir cuentas e implicar a los demás en los planes de Dios.
Claro, nosotros en los grupos de crecimiento decimos, es un buen lugar para rendir cuentas, sí, de algunas cosas, pero hay otras muchas cosas que son más privadas, tanto positivas como menos positivas, que se deben tratar a un nivel individual. Terminar un año es importante evaluar qué es lo que pasó durante el año y es analizar lo bueno y lo menos bueno que me sucedió durante el año, las decisiones mejores y las decisiones menos mejores que he tomado durante el año y pedir consejo y buscar a alguien que me apoye, alguien que pueda orar por mí, alguien que me pueda dar ese apoyo, esa sugerencia como para mejorar ciertas cosas. Y lo tercero que tenemos que analizar de un año como iglesia es ¿qué hemos hecho con respecto al cumplimiento de la misión? La misión, en este viaje de Pablo, era llegar hasta los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos, donde el evangelio no había llegado todavía. Y gracias a que Pablo y Bernabé y otros que le siguieron después fueron al mundo gentil, todo eso nos llegó a nosotros. Hoy nosotros estamos aquí gracias a que Pablo y Bernabé fueron valientes, escucharon al Espíritu Santo y se fueron. Ahora quiero que veamos cómo empezó ese viaje. Hechos 13, del 1 al 3. Estoy yendo para atrás, pero es que, como decía antes, hay un porqué y hay un para qué, hay un principio y hay un final. Cerramos un año e iniciamos un nuevo año. Hechos 13, del 1 al 3 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, que se fue con Pablo, Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo, que luego se llamó Pablo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designad a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y ahí inició ese viaje que acaba de informar Pablo. Bueno, yo lo he contado al revés, es evidente, ¿no? Fijaos que hay 3 elementos fundamentales, que fue cuando ellos establecieron los propósitos, pero ese propósito no nació de la decisión o de la voluntad personal, ni de Pablo ni de Bernabé. Es más, ni siquiera de la iglesia que los estaba encomendando. Porque dice que mientras estos hombres, ¿qué hacían? Adoraban al Señor, ayunaban, y un poco más abajo dice ayunaban y oraban. Mientras estaban haciendo estas 3 cosas, el Espíritu Santo les indicó de que apartaran a Pablo y a Esteban para que se fueran a llevar el Evangelio a los gentiles. Cuando analizamos el año, el final, donde estamos ahora, deberíamos preguntarnos, ¿cómo hemos empezado el año? Empezamos adorando a Dios. Y adorar a Dios no es solamente venir aquí y cantar, es una parte de una manifestación de la adoración. La adoración es una forma de vida, donde yo busco a Dios, tengo una relación personal con Él y decido depender de Él. Decido que sea Dios el que tome el control de mi vida, de mis planes y de mis propósitos. Lo segundo que hicieron era ayunar. El ayuno, ya lo he explicado en más ocasiones, es dejar de hacer alguna cosa para poder enfocarme en lo que tengo por delante. En tiempo de buscar a Dios, generalmente, es de buscar a Dios o de tomar alguna decisión. Y lo tercero que estaban haciendo era orar. Orar. Hemos empezado el año orando. Cuando digo empezar no quiero decir el día 1 a las 00 horas, que es muy bonito y está muy bien. Pero desde el principio del año y durante todo el año hemos tenido una vida de oración. Porque cuando uno ora, cuando uno ayuna y cuando uno adora, el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo designó a Bernabé y a Pablo para que hicieran un viaje del que ya hemos visto el resultado final. Llegaron contando de que había muchas personas entre los gentiles que habían aceptado a Dios. Ahora, voy a seguir al siguiente punto, que es trazando nuevos proyectos y planificando un nuevo periodo. Cuando terminaba un viaje misionero Pablo, porque en todos hizo exactamente lo mismo, él ya estaba proyectando el siguiente. Ya estaba realizando los ajustes y los planes para el próximo viaje. Parece que le cogió el gustillo, ¿no? Pero no era eso. Es que él tenía muy claro que Dios le llamó a una misión, que era la de extender el Evangelio.
Y fueron muchas las cosas que Pablo ya había logrado, ya había conseguido en los viajes anteriores, pero siempre había un nuevo viaje hasta que al final su muerte se produce en un viaje, en el final de un viaje en Roma. Él siempre se proyectaba hacia adelante. Y eso es un punto importante cuando nosotros tenemos que pensar en planificar el año 2021. Filipenses 3 del 12 del 16 dice, no quiero decir, es Pablo quien habla, no quiero decir de que yo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que sois espiritualmente maduros estéis de acuerdo en estas cosas. Y si no estáis de acuerdo, dice Pablo, en estas cosas, si no estáis de acuerdo en algún punto, estoy seguro de que Dios os lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Cuáles son las características de la planificación de Pablo? Lo primero es ser realista. Él empieza diciendo, no es que ya lo haya alcanzado ya. Y uno de nuestros mayores problemas es que establecemos metas, creemos que las vamos a conseguir tal cual nosotros lo pensamos y si no lo alcanzamos nos sentimos frustrados. Y Pablo es realista y tenemos que tener en cuenta siempre que planifiquemos que va a haber cosas que incidan, que nos obliguen a hacer ajustes. Y Pablo dice, no alcancé todavía la meta. Dice, puede que sea el primer intento. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a varios intentos para alcanzar la meta. O a lo mejor no hemos llegado hasta donde habíamos previsto. Imaginaos, ¿no? Una de las metas que nos propusimos para este año 2020 fue llegar y llenar la ciudad. Llegar a muchísimas más personas en la ciudad. Y uno puede decir, con lo del COVID, estuvimos encerrados en casa y no podemos llegar. Pues os voy a decir una cosa, probablemente este año 2020 hemos llegado a muchas más personas que muchos de los años anteriores. A través de las redes sociales. Y las redes sociales nos han permitido llevar nuestras reuniones y tener contacto con muchísimas, y cuando digo muchísimas, lo digo tal cual, literalmente, personas con las que con las reuniones no habríamos llegado y probablemente solo haciendo juegos en la calle con los niños habríamos llegado tampoco. Y las reuniones son buenas y los juegos con los niños son buenos también. Todos son forma de testimonio. Pero el COVID nos abrió nuevas puertas como para alcanzar esas metas. Lo segundo es que no mira atrás. Y Pablo dice, olvidando el pasado. Y a nosotros nos encanta mirar para atrás. Y cuando miramos para atrás vemos lo bueno y vemos lo malo. Pero Satanás, no sé por qué, siempre nos pone las ojeras como a los caballos para que no podamos ver lo bueno, sino que solamente nos enfoquemos en lo malo. Miramos hacia atrás y vivimos del pasado. Y a veces vivimos de un pasado negativo, no lo voy a alcanzar nunca, total no pude este año. Tú fíjate, vino el COVID y nos encerró en casa. Y no somos capaces de ver que lo que haya podido suceder durante el año, si ha sido positivo, tiene que ser el trampolín para algo mejor que viene por delante. Y nos atamos con las mentiras del enemigo. El enemigo siempre nos va a hacer mirar para atrás. Dios siempre nos va a regalar promesas para que miremos hacia adelante. Lo tercero que hacía Pablo en su planificación era ser constantes y persistir en avanzar hacia el propósito, fijar la mirada en lo que tenemos por delante. Decía, sigo hacia adelante hasta hacer mía la perfección. Fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo. Persistir es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos. Ser constantes. Todos el día 1 de enero hacemos las 200.000 promesas. Voy a dejar esto, voy a hacer esto, voy a no sé qué, nos comemos el mundo. Pero a la semana siguiente, esto ya no lo puedo conseguir. Y no digo al mes siguiente, ni a medio año. Todas las promesas que hicimos se volvieron, desaparecieron. Porque nos falta constancia en las cosas. Y en la falta de constancia viene sobre todo porque queremos hacerlo con nuestras fuerzas y nosotros los cristianos tenemos la posibilidad de hacerlo con las fuerzas de Dios. Dice, si no te enfocas en el propósito, te vas a desanimar. Y el ejemplo que está poniendo aquí es de un atleta. ¿Dónde pone su vista? En la meta. Él tiene muy claro hacia dónde va.
No tendría sentido que a mitad de la carrera empiece a hacer círculos, porque le pasarán todos por delante. Su vista está puesta en la meta. ¿Cuántas veces nosotros en la planificación lo hacemos muy bien, pero después en la constancia, en la permanencia, en la persistencia de la ejecución de nuestra planificación, en la búsqueda del propósito, perdemos la mirada puesta en la meta? Y, vuelvo a decir, el enemigo es especialista en desviarnos la atención. Y nos va a decir, este año con el COVID, todos los planes que hiciste como iglesia no se van a cumplir. Y ya se puede pegar un buen pisotón el enemigo, porque hay algunos objetivos que se han cumplido por encima de nuestras expectativas. Y hay otros que no se han cumplido, pero nos están preparando para algo grande que viene. Él dice que me enfoco en el premio. Y eso es algo de lo que no solemos hablar mucho en la iglesia. Dice, avanzo hasta el final de la carrera para alcanzar el premio celestial al cual Dios nos llama. Y nosotros decimos, bueno, premio, sí, ya sabemos, vamos a ir al cielo. Pero es que Pablo decía que una de sus motivaciones era alcanzar el premio. Siempre hay un propósito, no se trata de hacerlo por hacerlo, sino de alcanzar la recompensa que Dios tiene preparada. Ahora, no es muy egoísta eso de decir, yo lo hago porque quiero tener una recompensa. ¿Quién ha dicho que eso es malo? Pablo lo decía, lo hago para alcanzar la recompensa. Es verdad que la recompensa no es a veces la que a nosotros nos gustaría. Ah, pues Señor, yo trabajo para ti y a cambio tú me regalas un chalet en Coroso. La recompensa que Dios tiene para nosotros no es siempre de acuerdo a nuestros parámetros, pero hay recompensa. Y buscar la recompensa de Dios es sano. ¿Cuál es el concepto de premio? Muchas veces, simplemente ver el resultado de nuestra siembra, ver que podemos compartir las buenas noticias a otras personas y otras personas se benefician y cambian su vida, es una de las mayores recompensas que nosotros podemos disfrutar. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí sí. Cuando yo veo una persona que es transformada por el poder del Evangelio y Dios me ha podido usar como una pieza dentro de otras muchas que haya podido usar, como para que esa persona llegue a conocer personalmente a Dios y Dios cambie su vida, para mí la mayor recompensa y mi mayor felicidad es ver a esa persona en los caminos de Dios. Y no verla hoy, sino verla dentro de 1 año, y 2 años y 20 años. Los talentos. ¿Os acordáis que cuando Dios le dio Jesús le contó la parábola donde un empresario se iba y le dio unas monedas a 3 de sus empleados? A uno le dio 10, a otro 5 y a otro 2. Bueno, ahí hay 2 historias, digamos que todas versiones diferentes de lo mismo. El primero lo invirtió y consiguió el doble de dinero. El segundo lo invirtió, consiguió el doble del dinero que le había dejado el empresario. Pero el último tenía uno solo y cogió y lo escondió. Cuando vino el empresario de vuelta, pidió explicaciones. Uno había conseguido el doble, el segundo había conseguido el doble, pero el tercero, que solo tenía un talento, lo guardó y lo escondió porque dice, no, yo te tengo miedo. Una excusa que encima no tenía ninguna lógica. ¿Y qué pasó? Que ese talento se fue quitado y se le dio a otro. Y las palabras de Jesús son, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hablando en otras situaciones similares, donde Dios premia a lo que nosotros hacemos en nuestra medida. A veces decimos, para que Dios reconozca mi trabajo, tengo que levantar un avivamiento en una ciudad y que se transforme entera. No. Si eres fiel en lo poco, si eres fiel en la gestión de tu tiempo, si eres fiel en la gestión de tus relaciones con otras personas, si eres fiel en tu compromiso con Dios y con el cuerpo en la iglesia que es donde Dios te ha puesto, si eres fiel en cumplir la misión de testificar a otro, aunque no veas resultado inmediato, Dios está viendo tu actitud. Y si eres fiel en lo poco, Dios te recompensará de una manera grande. Te pondrá como en lo mucho. El servicio. El servicio ya no solo nos lleva a tener autoridad, sino que el servicio precisamente nos permite el disfrutar de la recompensa de Dios. Cuando uno sirve se siente satisfecho. Ahora, ¿qué mayor recompensa podemos tener nosotros que servir a Dios? Y para eso da igual que haya COVID que no haya COVID. Porque algunos también decían, no, es que ahora con el COVID nos tenemos que encerrar en casa y cómo vamos a poder testificar a otros. ¿Cuántas veces
le has podido dar la explicación a una persona, dice, mira, yo no entiendo ni por qué ha venido lo del COVID, ni si es un juicio de Dios o no es un juicio de Dios, yo no entiendo por qué tengo que estar encerrado en casa, pero sí que entiendo de que Dios tiene control aunque yo no lo vea y aunque no lo sepa. Y las personas admiran la fe que nosotros podemos aplicar en las situaciones como las que hemos vivido este año. ¿Todo tiene explicación? No, ni muchísimo menos. Pero nuestra actitud frente a cualquier situación, por difícil que sea, va a cambiar. Tercer consejo, iniciar el año sin resentimiento. Y no voy a hablar mucho de esto porque las dos últimas predicaciones mías fueron sobre el perdón. Si empiezas el año con amargura, con rencor dentro de ti, con resentimiento por cosas que te han hecho o que te han pasado, te aseguro que todo el año vas a vivir atado por la amargura. Y lo he mencionado aquí intencionadamente, porque una de las cosas que más daño nos hace a cada uno de nosotros es cuando tenemos amargura dentro de nosotros. Y muchas veces tenemos razón en quejarnos de que nos han hecho daño. Pero como explicamos estos domingos pasados, cuando yo perdono, me libero de esa culpa, me libero de esa carga, me quito la mochila que cada día he ido cargando con piedras, porque cada vez que veo a tal persona o cada vez que veo tal situación, lo que me está es haciendo daño a mí y no a la persona que me la causa a mí. Empezar un año sin resentimiento nos da la garantía de vivir un año en paz. Va a haber conflictos, seguro, pero nuestra actitud al perdonar nos va a permitir acercarnos a las personas de una manera diferente. Y habrá personas a las que a lo mejor no nos acercaremos, porque como expliqué bien claro, una cosa es perdonar, otra cosa es confiar en otra persona, otra cosa es restaurar la relación o buscar la reconciliación. A veces es posible y otras veces no. Y perdonar no evita el hecho de que la justicia humana, la justicia de Dios, intervenga. El cuarto punto, y tranquilos que no voy a hablar mucho más, es haciendo lo posible por salir de las deudas. Y diréis, ¿qué tiene que ver las deudas con el propósito de una persona? No solo me voy a referir a deudas económicas, sino a deudas en el sentido de hacernos sentir culpables. Hay personas que no saben recibir y hay personas que no saben dar. Y hay personas que saben dar y saben recibir. Y yo reconozco que para mí es muy fácil dar cuando puedo, pero me es muy difícil recibir. Porque aprendí desde pequeño a dar y a dar. Pero he tenido que aprender a recibir. Y cuando yo recibo, porque hay ciertos momentos de necesidad, uno tiene que aprender a honrar sus deudas. Y diréis vosotros, ¿qué es eso, honrar sus deudas? ¿Hay que darle un premio a las deudas? No, honrar las deudas es significar a quién le debo algo, y no hablo solo de dinero, sino a quien le debo reconocimiento por su apoyo, reconocimiento por sus oraciones, reconocimiento por su compañía en mis momentos de soledad, reconocimiento por sus buenos consejos, reconocimiento por sus correcciones. Reconoce tus deudas y podrás empezar un año donde te vas a librar de muchas culpas. Porque una persona que tiene deudas y no las reconoce es una persona que va a vivir siempre bajo la culpabilidad, salvo que sea un cara dura y que su propósito en la vida sea aprovecharse de las demás personas. En quinto lugar, incluir a Dios en nuestros planes y proyectos. Pablo es un ejemplo de cómo hacía todo de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Os acordáis aquella vez que quería llegar a Macedonia? Macedonia ya estaba en la parte que ahora es Europa. Y él hizo una primera escala pensando que ese era el destino. Pero el Espíritu no le dejó hablar y le dijo, no es aquí donde te quiero. Y se quedó un tiempo esperando una respuesta y continuó el camino y llegó a otro sitio donde él pensó que era un buen sitio como para cumplir la misión y el Espíritu le dijo, no, aquí tampoco, aquí no te quiero. Y de noche tuvo un sueño. Y en medio de ese sueño Dios le dijo, donde yo te necesito es en Macedonia. Por tanto, tenemos que someter a Dios nuestros planes y proyectos. Y tenemos la costumbre, la mayoría de nosotros, yo el primero, de pedirle a Dios que se suma a mis proyectos. Yo planifico, yo proyecto y luego le pido, Dios, bendíceme en elegir el mejor coche que voy a comprar. Dios, bendíceme en el plan, en el proyecto que quiero lanzar. En lugar de hacer la pregunta contraria.
Señor, ¿cuál es el proyecto que tienes para mí? Porque yo sé que lo que tú tengas para mí es lo mejor y yo quiero sumarme a tu proyecto. Ahora, dicho así, vamos a verlo en la práctica. En la práctica sería, me gustaría montarme un negocio X. Creo que tengo las cualidades como para hacerlo, puedo conseguir los recursos como para iniciarlo, pero ¿realmente es el plan de Dios para mi vida? Y si yo le pido a Dios que me diga, le cuento mis deseos, porque a Dios le encanta escucharnos lo que pensamos, aunque sea una burrada, pero a Él le encanta escucharnos, Él nos irá guiando y nos dirá, no te conviene ese negocio. ¿Por qué? Porque el horario es muy chungo y no vas a poder disfrutar de tu familia. Y dice, pues eso no lo había tenido en cuenta. ¿Os fijáis la diferencia entre unirte al propósito de Dios o pedirle a Dios que se una a tu propósito? Cuando tú le pides a Dios que se una a tu propósito, es que te estás poniendo tú incluso en el lugar de Dios. Ya sé que es muy fuerte decirlo así, pero si es la verdad. Y Dios espera que para que las cosas nos salgan bien el año 2021, nos unamos a los planes y a los propósitos de Dios. Yo voy a terminar y voy a leer otra vez la declaración de Pablo, que ya hemos leído antes, pero la voy a repetir, en Filipenses 3, del 12 al 16. Pablo dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pablo era realista. Nos toca ser realistas. A lo mejor propósitos que hemos puesto en nuestra vida no se han alcanzado. Tranquilo. Aprovecha para pensar por qué no se han alcanzado, por si tienes que ajustar algunas cosas. Pero no te asustes. No digas, ya se acabó, no sirvo, no valgo. Me entra la frustración, ya no lo voy a volver a intentar. Pablo, un hombre de éxito, pero un hombre que pasó por muchas pruebas, que tuvo que ponerse a trabajar para subsistir, que sufrió un naufragio y tuvo que vivir en una isla muerta de asco no sé dónde, que tuvo que ir y pasar sus últimos años en la cárcel solo, porque era parte del propósito de Dios, para llevar el Evangelio a otros. Dice, no quiero decir que ya haya alcanzado estas cosas, lo está diciendo en ese momento, ni que ya haya alcanzado la perfección. Y os acordáis qué definición hicimos de perfección este año, ¿verdad? Perfección es lo correcto. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Está hablando de que esa perfección proviene de Dios. Él le hizo suyo y dijo, vas a trabajar enfocado en mi perfección. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo lo tenía claro, y creo que el desafío de Dios para este año es que aprovechemos para pensar, para lo que nos queda de año, pensar cómo ha sido este año, qué cosas han sucedido. Si no encontramos un porqué, dejémoslo en la mano de Dios, porque hay cosas que no vamos a encontrar respuesta. Pero si hay cosas que sí tenemos claro por qué hemos fallado y no hemos alcanzado, enfoquémonos en Dios y apliquemos las correcciones necesarias. Ajustes en nuestra vida que tenemos que hacer. Y cuando empecemos a planificar el futuro, enfoquémonos en el propósito, enfoquémonos en Dios. Porque la meta es cumplir el propósito de Dios y no el nuestro. Ojalá nuestro propósito se convierta en el propósito de Dios, que es que ya en sí mismo es una meta, es un propósito para nosotros. Que todo lo que hagamos este año 2021, que vamos a empezar en 4 días, que sea el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué tendremos que hacer para eso? Porque bueno, el texto continúa todavía y donde dice, espero que seáis lo suficientemente maduros, dice Pablo, como para entenderlo, y si no, tranquilos, que ya lo entenderéis. Lo dice versión popular, claro. Lo que estoy diciendo, eso es lo que termina diciendo Pablo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer para poder conocer la voluntad de Dios? Hay muchas más cosas. Pero leímos en el viaje de Pablo, cuando él estaba en Antioquía, hicieron 3 cosas. Hay muchas más que hacer. Orar, ayunar y tener una vida de adoración. Significa poner a Dios primero. Significa que todo lo que yo haga lo voy a consultar antes con Dios a través de la oración. Significa que me voy a concentrar en mi relación con Dios, porque si tengo que dejar de hacer algunas cosas, como puede ser dejar de comer temporalmente un día o una comida, o tengo que dejar de ver la tele, o tengo que dejar el móvil, o tengo que dejar lo que sea,
Si tengo que dejar todo eso para poder concentrarme mejor en Dios antes de empezar ningún proyecto encaminado a alcanzar el propósito y la meta de Dios, oro, ayuno y tengo una vida de adoración. Porque la vida de adoración es una vida totalmente entregada a Dios. Cuando yo adoro, estoy reconociendo quién es Dios y quién soy yo. Y estoy decidiendo que Él tome el control sobre mi vida. Empezamos un 2021, donde tenemos 365 o 66, no sé si es bisiesto. No, bisiesto era este, creo. 365 días por delante como para alcanzar un propósito. ¿Va a ser difícil? Seguro. ¿O visteis que Dios nos puso las cosas fáciles alguna vez? ¿Vamos a tener incidencias? Estoy seguro. ¿Vamos a seguir con el COVID? Por supuesto, por lo menos los primeros meses del año y probablemente mucho más. ¿Vamos a tener excusas como para no cumplir el propósito y no buscarlo siquiera? Porque total, hacemos propósitos y planes y luego al final se vienen todos abajo con un bicho. Dios nos llama a tener clara nuestra misión, a establecer metas y propósitos en nuestra vida. No unas expectativas gigantes de que voy a conquistar el mundo, sino expectativas que Dios me va a ir mostrando. Porque cuando yo oro, yo ayuno y yo adoro, el Espíritu Santo me dice lo que tengo que hacer. El Espíritu Santo decidió de entre varios que quien iba a hacer el viaje era Bernabé y Pablo. Y decidió hasta dónde tenía que llegar. Y decidió los tiempos y el momento. Dependen todas las cosas de Dios. Y mientras yo no sea capaz de entender de que Dios está en control, a pesar de que lo digo 1000 veces, yo siempre digo, Dios está en control, sí, muy bien, pero ¿lo creo de verdad? Hasta que yo no sea capaz de someter mis propósitos y mis planes, todos los que yo voy a pensar y ya he pensado y a otros que iré desarrollando para este año próximo, mientras yo no someta todo eso a Dios, si fracaso, nunca podré decir que Dios tiene la culpa. Ahora, propósito y evaluación continua. La evaluación diaria de lo que hago y de lo que dejo de hacer o de cómo lo hago me va a permitir ir haciendo ajustes. Cuando Dios te da un propósito, ese propósito no cambia. La forma de aplicarlo probablemente tenga que ser ajustada en muchas ocasiones según las circunstancias. Y por encima de todo, Dios tiene el control sobre todo lo que nos va a pasar en este año 2021. Nos toca aceptarlo. Y el desafío con el que yo quiero dejarnos para este final de año y principios del 2021 es el de evaluar este año, reconociendo que Dios ha estado ahí durante todo el año y ha permitido las cosas que ha permitido para nuestro bien, porque Dios es lo que ha prometido. Y si no eran para nuestro bien y Dios lo permitió, Dios miente. Lo segundo es planificar el 2021 con propósito, con meta, deseando unirnos al propósito de Dios. Y si hacemos eso, os aseguro que salga como salga el 2021, va a ser un año bueno para nosotros. Y por eso podemos decir que hasta el 2020 es bueno para nosotros, aunque nos hubiera gustado que fuera de otra manera. Pero cuando nosotros nos ajustamos al propósito de Dios, en lugar de pedirle a Dios que se ajuste el nuestro, pase lo que pase, nos sentiremos satisfechos porque decidimos que fuese Él quien tome las decisiones y decidimos unirnos a su propósito para nuestra vida. Oración, ayuno y adoración. 3 cosas importantes que yo os desafío que pongamos en práctica ya, pero sobre todo una vez que empecemos el año y lo mantengamos todo el año. Al final podremos regresar de nuestro viaje, de nuestros 365 días, como Pablo, contando las cosas que han sucedido y reconociendo que nos necesitamos unos a otros y viendo cómo Dios hizo las cosas de acuerdo a su propósito, como Él prometió. Sí, Padre, yo te doy gracias porque tú eres un Dios de propósito. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes el control sobre todo lo que sucede y tú permites que sucedan cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Señor, hay cosas que han sucedido durante este 2020 que nosotros no entendemos, que no nos gustaría incluso que hubieran sucedido. Señor, te pedimos que tú des consuelo a las personas que han sufrido en su propio cuerpo y que han perdido incluso a sus familiares o amigos debido a esta pandemia. Señor,
Te pedimos perdón porque muchas veces nosotros te cuestionamos a ti sin darnos cuenta de que tú permites cosas que sucedan, que nosotros no entendemos, pero lo haces para nuestro bien. Señor, ayúdanos ahora que terminamos este año a evaluar cuál ha sido nuestra actitud, qué lugar te hemos dado a ti en nuestra vida. Y Señor, que pensemos en este año 2021, en buscar tu propósito y no solamente el nuestro. Que nuestro propósito sea unirnos a tu propósito para nosotros. Y te damos gracias porque sabemos que las 24 horas de los 365 días de este año 2021, tú vas a estar pendiente de nosotros. Vas a escuchar nuestras oraciones, que a veces serán quejas, que a veces serán simplemente la expresión de nuestros deseos y sentimientos, pero que también va a ser buscar tu voluntad y escucharte. Ayúdanos a tener una vida de ayuno en el sentido de que dejemos cosas para poder concentrarnos en ti. Y sobre todo, que nuestra vida sea una vida de adoración, donde tú eres lo primero, donde tú tienes el control, donde nosotros voluntariamente nos sometemos a ti y nos convertimos en dependientes de ti. Que nuestra vida sea reconocer quién tú eres, lo que tú has hecho por nosotros y lo que haces cada día. Y reconocer quiénes somos nosotros, personas que sin ti no nos va a ir bien en la vida. Señor, gracias, porque tú has prometido que nos vas a cuidar y vas a estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que tu compañía es infinita. Y nosotros, Señor, queremos someternos a ti y no solo analizar este año que terminamos, sino enfocarnos en este nuevo año, pensando que va a ser un año que, de acuerdo a tu propósito, va a ser un año grande, un año bendecido, un año importante en nuestras vidas y de las personas que nos rodean. Ayúdanos a creerlo, porque nos hace falta mucha fe para poder creer a veces tus planes, porque no entran dentro de nuestros esquemas. Pero ayúdanos a aplicar la fe y a confiar en ti y a someternos a tu control, sabiendo que es lo mejor que nos puede pasar. Gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer y te pedimos las fuerzas a nosotros y la fe como para hacerlo cada día. Señor, te pedimos una bendición especial para cada persona, cada miembro de esta iglesia, cada persona que nos está viendo, escuchando ahora mismo, que tú bendigas su vida, que tú, Señor, le permitas un nuevo año lleno de bendiciones, de propósito, donde tú vas a mostrar tu cuidado cada día, donde tú vas a demostrar de que tú eres un Dios fuerte y que tienes el control sobre todas las cosas. Señor, bendice a cada persona con bendiciones especiales. Señor, que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros y que nosotros seamos capaces de unirnos a tu propósito en lugar de pedirte a ti que te unas al nuestro. Queremos declarar de que tú eres nuestro Salvador y además nuestro Señor. Y como Señor eres nuestro amo, como Señor eres nuestro Rey y nos sometemos a ti como tus súbditos. Gracias porque eso es lo mejor que nos puede pasar. En el nombre de Jesús. Amén.